La palabra tiene por título una vez más, dejaré el resultado al Señor. El Señor nos invita a trabajar en su obra, pero muchas veces nosotros tenemos las expectativas de que todo va, es como que idealizamos, ¿cierto? Yo soy una más bien que tengo la tendencia a idealizar y pienso, el Señor me mandó allí, entonces yo voy a hacer eso. Y uno se imagina, se crea como la película de cómo van a pasar las cosas. Y uno tiene siempre ese pensamiento como, ay, va a pasar de esta manera y eso. Y entonces el Señor es el que finalmente da el resultado. A veces nos desesperamos por ello. A veces, inclusive de solo pensar, de idealizar cómo será ese proceso, de lo cual el Señor nos invita a trabajar en su obra, nos llegan los miedos. Y empezamos, Señor, pero es que yo no tengo la capacidad para eso, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, Señor, pero yo... Y empezamos como un tipo Moisés, soy tardo para hablar, y qué voy a decir, y voy a decir que quién me envió, y si me irán a escuchar. Y entonces empiezan como todo ese proceso. Pero el Señor nos quiere invitar en esta noche a dejar el resultado en sus manos. Dejar el resultado en las manos de Dios. Hay un himno que no lo quería cantar, en alguna ocasión lo compartí también en una palabra, pero esta mañana escuchando, una emisora que me gusta, es una emisora bautista, y entonaban ese himno y yo, ay Señor, bueno, hay un himno que dice, sembraré la simiente preciosa, y voy a cantárselos un poco, dice, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Y es un himno muy lindo porque él dice, dejaré el resultado al Señor. Como quien dice, estoy determinado a trabajar lo que el Señor me haya enviado a hacer y el resultado está en las manos de nuestro Padre. Por eso los invito a que vamos allí a la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 8. Primera carta de los Corintios, versículos 6 y 8. Amén. Amén o no amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8. Y leo a favor de ustedes, esta es la nueva traducción viviente, la que estoy manejando en esta noche. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Amén. Voy a leer una vez más, voy a orar en esta noche una vez más. Señor, damos gracias por tu nombre, damos gracias porque eres bueno, damos gracias por tu santa y bendita palabra y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender tu palabra, porque realmente si no tenemos tu Santo Espíritu es tan difícil, Señor. Por eso damos gloria a tu nombre, quien nos hace entender lo más profundo de tu palabra y el propósito con el cual, Señor, nos llevas a escudriñarla. Damos gloria por ello. Ayúdanos una vez más en esta noche
a que a través de tu Santo Espíritu podamos comprender, Señor, a qué nos invitas, Señor, a sembrar y a dejar el resultado en ti, mi Rey. Damos gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia de un hombre llamado Philip James Elliot. Creo que lo pronuncié bien, soy mala para el español. Pero hay una mujer que de pronto conocemos en la vida cristiana, se llama Elizabeth Elliot. Ella era su esposa, él era el esposo de Elizabeth. Elizabeth hace poco murió, hace como el año pasado más o menos. Pero ese hombre era un misionero y él en alguna ocasión tuvo en su corazón el empezar a traer esa misión de la palabra de Dios acá en Ecuador, en la parte de Ecuador, a una tribu llamada los Aucas, una tribu indígena llamada los Aucas. Y él pudo compartirle esto a otros hermanos misioneros, otros 4, entonces en total eran 5, quienes fueron hasta allá y fueron a repartir el evangelio, fueron a repartir no, sino que la estrategia inicial fue que decían que esta tribu era muy difícil de llegar a ellos eran muy agresivos, ellos pensaban que los hombres de afuera se los venían a comer a ellos, ¿cierto? Que entonces ellos estaban como en un método de defensa. El caso es que ellos hicieron el procedimiento de ir por avión, llevaron mensaje, enviaron mensajes, dieron regalos, mostraron las fotos de cada uno de ellos, como tratando de hacer un acercamiento hacia esta tribu. Y finalmente se dio ese acercamiento. Ellos 5 iban en ese tiempo con sus esposas y cuando se va finalmente el acercamiento a sus esposas, entonces deciden ya devolverse para Estados Unidos y ellos ya se les da como el permiso de acercarse a la tribu Auca. El caso es que ellos se comunicaban con sus esposas por medio de radioteléfono en ese tiempo y llegó el momento en que sus esposas no volvieron a escuchar mensajes de sus cónyuges, ¿cierto? No volvieron a recibir ese mensaje. Y ellos quedaron como inquietos. Ellas enviaron a mirar qué había pasado y encuentran el cuerpo de este hombre que fue muerto por lanza, con machete y toda la cosa. O sea que la tribu finalmente mató a estos 5 hombres evangelistas. Y sin embargo, pues fue muy dura la situación. Elizabeth Elliot tenía a su hija recién nacida, estaba pequeña. Y año más tarde, estas 5 mujeres tienen la oportunidad de volverse a acercar a esta tribu, la tribu Auca. El caso fue que esta tribu en esta ocasión la recibió. Ellas pudieron compartirle el evangelio, muchos recibieron a Cristo. Los mismos que habían matado a sus esposos fueron los mismos hombres que ellas pudieron ir a compartirles el evangelio. Y aún la hija de Elizabeth Elliot también, por muchos años se quedaron allí compartiendo el evangelio. Ellos les expresaron ya cuando empezaron a hablar y todo eso. Ellos hicieron el trabajo también, Elizabeth y Philip, de traducir la Biblia al idioma de ellos para que ellos pudieran recibir el mensaje. Y ya después, aún su hija Valerie Elliot también pudo quedarse allí compartiendo con esta gente y se fue extendiendo un poco más. Y hay una frase que dice Philip James Elliot: no es necio quien da lo que no se puede guardar para ganar lo que no puede perder. Es una frase muy especial. Y es entonces donde vemos que
quizás ese hombre sembró y el resultado se lo dejó al Señor. Y yo creo que sembró su propia vida allí, murió. Y no vio de pronto el resultado de lo que pasó en ese momento. No lo pudo ver en persona, pero quizás ya no sé qué pasará más adelante, ¿cierto? Con él, pero queda ese consuelo, ese gozo, consuelo no esa alegría de que todo lo que hizo, aunque pareció en vano para la humanidad, tuvo su resultado después en las manos del Señor. Amén. Y asimismo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Empecé con el texto de 1 Corintios, capítulo 3, pero empezaba allí porque la iglesia estaba como en un conflicto diciendo, es que yo soy de fulanito, yo soy de peranito, pero Pablo dice, y creo que la conclusión a la que llega, yo sembré, Apolo regó y así todo eso, pero finalmente el resultado se lo dejamos a quién, al Señor, ¿cierto? Y vamos a ver a través de la palabra que también hubieron hombres y mujeres que sembraron y dejaron el resultado al Señor. Pero hubieron unos que tuvieron miedo de sembrar, idealizaban las cosas, ¿cierto? Como Moisés. Moisés al comienzo tuvo muchas excusas. Yo me identifico mucho con Moisés porque ¿quién soy yo, Señor? Es que soy tardo para hablar. Señor, ¿y qué voy a decir? ¿Que quién me envió? Señor, ¿y si me escucharon? Y entonces como todas esas excusas, porque él estaba viendo en eso que pensaba que el resultado dependía de él, humanamente, ¿cierto? Entonces el Señor tuvo que trabajar con el corazón de Moisés para hacerle entender que el resultado estaba en las manos de ¿quién? De Dios. Lo mismo pasa en Jonás, pero en Jonás pasa algo diferente. Es que Jonás conoce a Dios, pero no tiene, creo que, el temor de Dios. Lo conoce tanto que dice, yo sé que vas a ser misericordioso con ellos, yo no quiero ir por allá, porque sé que doy el mensaje y él sabía de entrada como el resultado y por eso no quería hacerlo. Entonces, él se fue a regañadientes y sabemos que esto no es una obediencia completa, eso fue desobediencia, pero es la misericordia de Dios obrando para el pueblo de Nínive en aquella ocasión. Y vemos también ejemplos como la vida de Juan el Bautista. Él sembró la palabra, él llegó para abrir el camino al Señor y él da palabra de arrepentimiento. ¿Y cuál fue su final? Con la cabeza ahí decapitado. Y para la humanidad podría parecer que Juan el Bautista no tuvo buenos resultados, ¿cierto? Como quien dice, perdió el tiempo por allá evangelizando, ¿cierto? Pero en las manos de Dios era diferente, por eso el Señor dijo que no habría otro profeta como él. Lo dice en Lucas capítulo 7, versículo 28. Y para tener un mejor ejemplo de que es Dios quien determina el resultado y nosotros estamos llamados a obedecer, vamos a mirar a través de la palabra dos personajes allá en el libro de Hechos que tuvieron el mismo, no sé si decirlo público, el mismo casi escenario, muy cercano, pero los resultados parecían diferentes, pero el resultado lo dejó el Señor. Estuvo en las manos de Papá Dios. Y lo vemos inicialmente en Hechos capítulo 2 con Pedro, cuando por primera vez él predica allí. Y eso comienza porque el Espíritu Santo ha llegado en forma de lengua de fuego sobre todos los que estaban allí. Es el día de Pentecostés. Y todos estaban reunidos en aquel lugar y entonces se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados.
Y dice la palabra que todos hablaban en diferentes idiomas y todos que venían de diferentes lugares entendían unos a otros lo que estaban hablando. Y entonces quienes estaban allí viendo, expectantes, dijeron, ¿están locos o están borrachos? ¿Esto qué está pasando? ¿Cierto? ¿Cómo así? Unos se burlaban, otros se quedaban atónitos, otros decían, ¿qué pasó acá? Y entonces entra Pedro allí y es donde el Señor le da esa oportunidad de iniciar. Dice que se paró juntamente con los otros 11 y dice entonces en el versículo 14 del capítulo 2, dice entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, esas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Entonces Pedro empieza a compartirles de lo que estaba ya escrito y les dice, esto que está aconteciendo ya estaba profetizado, estaba escrito en la palabra y se está cumpliendo la palabra en este momento. Y vemos entonces en este Pedro, que es un Pedro ya transformado, un hombre nuevo, un hombre que tiene el Espíritu de Dios y un hombre que ya no es ese hombre que le faltaba ese dominio propio, ya no es ese hombre el que cortaba orejas, ya no es ese hombre que negó a Jesús 3 veces, es un hombre que está lleno del Espíritu de Dios y se para con firmeza a compartirle a este escenario, dentro de este escenario, la palabra de Dios. Entonces Él les dice que eso se tendría que cumplir, pero también les dice que los invita a ese arrepentimiento. Pedro les habla de Cristo a los israelitas. Él dice que evidentemente Cristo Jesús estuvo entre ellos y que ellos fueron quienes lo mataron. Y Él empieza a decirles que ellos fueron quienes lo entregaron allí a la cruz. Pero también le dice, Cristo Jesús no se quedó muerto, Él resucitó. Y entonces esto causa un resultado. Y allá en el versículo 37 del capítulo 2, vemos ese primer resultado, el resultado que se ha dejado en las manos de Dios. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dieron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Un resultado que uno quisiera tener todos los días, ¿cierto? No quisiera pararse y decir, ve, se convirtieron tantos. Esto pasó, fue tremendo, pero el que da el resultado es el Señor. Y de eso Pedro no se jactó. Simplemente Pedro entendía que era el poder de Dios, era el poder del Espíritu Santo, quien tiene la capacidad de convencer cada corazón. Nosotros compartimos la palabra, el Espíritu Santo es el que convence finalmente. Amén. Entonces, dice que en eso, dice que 3,000 personas, dice, se convirtieron, que creyeron, se sumaron. Dice entonces que los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y es la primera prácticamente predicación que da Pedro. Y uno dice, ay, yo quiero tener. ¿Pero para qué? ¿Para llevarme yo la gloria? Ahí es donde debemos de mirar cuáles son las intenciones de ese querer tener, ¿cierto?
Y vemos entonces que hay un resultado efectivo. Eso está bueno, hay que seguir haciéndolo, dejarnos usar por el poder de Dios, ser guiados por Dios. Y entonces, entendemos que, como lo dice allí, dice la palabra que fueron convencidos por Pedro, pero entendemos que no fue Pedro, sino lo que había en Pedro, el Espíritu Santo, quien estaba allí respaldándolo. Pero vemos más adelante una segunda predicación de Pedro, y en esta ocasión se ve como también muy interesante. Se ve casi el mismo escenario, se ve el mismo respaldo. Y en esta segunda ocasión vemos que Pedro, allí en el capítulo 3, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Y dice que mientras estaban allí había un hombre que les pidió algo, ¿cierto? Un cojo de nacimiento. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, no tengo nada, pero de lo que tengo yo te doy. Dice que ese hombre fue sanado por la mano del Señor. Y entonces muchos quedaron impactados allí. La gente que vio caminar y oyó a ese hombre se dieron cuenta que era el mendigo que estaba pidiendo allí en la entrada de aquel lugar, la entrada del pórtico de Salomón. Y él estaba allí y muchos quedaron impactados, y entonces muchos quisieron acercarse y pensaron que era Pedro el que sanaba. Muchos dijeron, ay, yo quiero eso, Pedro es el que sana. Pero Pedro no se llevó la gloria que le pertenece a Dios. Y Pedro le reconoció, no soy yo, es Cristo Jesús el que lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Cristo Jesús es el que obra, ¿cierto? Él es el que está obrando. Y el que obra en maravilla, en poder, en sanidad. Lo vemos obrando aún. Y entonces vemos que Pedro tiene que explicarle nuevamente y decirles, vea, ustedes tuvieron a Cristo Jesús entre ustedes. Él obró maravillas, Él obró milagros, prodigios, sanidades. Pero ustedes no le creyeron. Ustedes vieron todo esto y no le creyeron. Porque aún los que estaban allí impactados, Pedro les estaba diciendo, ustedes están aquí impactados, ustedes les gusta como emocionarse, pero ustedes tuvieron al mismo Cristo Jesús entre ustedes y ustedes lo llevaron allí a la cruz. Entonces Él los insta al arrepentimiento. Lo dice en el versículo 19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Y los invitó a ese arrepentimiento. Y entonces el Señor, Pedro les está hablando de que a través de Moisés, también Moisés dijo que vendría un profeta mucho mayor. Y ese profeta sería, dice, luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Entonces empieza a hablarles de que Cristo Jesús era ese profeta que ellos habían estado esperando y lo rechazaron. Pero vemos a partir del capítulo 4 que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. Y en esta ocasión no le fue el resultado tan bueno, ¿cierto? Parecía que no. Uno quiere que todo sea derechito, color de rosa, y que todo sea, ¿cierto?, súper bien. Pero es ahí donde empieza la iglesia a ver que el compartir la palabra de Dios no va a ser cosa fácil. Van a haber muchas dificultades. Empieza a verse la cosa difícil. Y entonces empiezan allí y son arrestados. Y entonces, como ya era de noche, los metieron en el calabozo, en la cárcel, hasta la mañana siguiente.
Pero hay un detalle hermoso allí. A pesar de que fueron arrestados, dice que muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar mujeres y a los niños. Entonces vemos que el resultado está en las manos de Dios. Él predicó, el mensaje parece muy sencillo, pero el que hizo la obra fue el Espíritu Santo, quien convenció los corazones. Porque a veces pensamos que tiene que ser algo así como extraordinario, pero es el Espíritu Santo quien obra allí. Entonces, allí dice que un aproximado de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin embargo, la cosa empieza a ser difícil, porque al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. Y entonces le dicen, ellos están cautivados, dicen, ¿cómo estos hombres, que es un simple pescador, tienen la capacidad para compartir de esta manera tan especial, ¿cierto? La palabra, ¿cierto? Ellos reconocen que en Pedro hay poder, que en ellos hay poder, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, algo que me impacta siempre, porque siempre está recalcando lleno del Espíritu Santo. Él empieza a hablarle a ellos, a estos sacerdotes, y les dice, ¿quién es Jesús? Vuelve y les comparte. Pues dice, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, como quien dice, hay uno mucho más grande. Aquel que ustedes rechazaron, ese es el que hace la obra. Y algo muy importante que dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Porque aparte de haber traído sanidad para aquel varón, también trajo salvación para toda la humanidad. Entonces los miembros del concilio le dicen, bueno, sabemos que tienes el poder, sabemos que estás, pero por favor, mejor no lo compartas, ¿cierto? Como quien dice, está bien, no podemos encarcelarlo, no podemos hacer nada, pero le pedimos, no comparta el mensaje. Es que es delicado, esto es delicado, ¿cierto? No les convenía a ellos. Pero Pedro les dice, Pedro y Juan, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? O sea, ustedes pueden ser sacerdotes, pero Pedro y Juan tenían claro que al que estaban obedeciendo era el dueño de toda la obra, al Señor Jesús. Amén. Entonces, los resultados es que ellos ven una encarcelación, pero hay unos resultados muy buenos porque hay muchos más que se convierten. Muchos habían escuchado el mensaje. Y aunque les dicen que no pueden seguir compartiendo ese mensaje, ellos dicen, tenemos que seguirlo compartiendo. No importa lo que pase. Y es allí donde la iglesia, en el libro de Hechos, dice, cuando ven libres a Pedro y a Juan, dicen, hay que orar por valentía. O sea, la cosa no se va a hacer fácil. Al comienzo fue muy bueno, puertas abiertas, cielos abiertos, todo despejadito, pero el asunto no va a ser fácil. Así como muchas veces nosotros pensamos, hoy hice esto, trabajé esto, lo que el Señor me invitó a hacer, se vio que el Señor abrió puertas, respaldo del Señor. Y hay momentos donde la cosa no va a ser tan fácil. Y no significa que Dios no esté respaldando,
si estamos en obediencia. Entonces ellos dicen, vamos a orar por valentía, porque entre más vamos avanzando, el asunto no va a ser fácil. O sea, como lo compartía el pastor el domingo, no se pusieron a reprender al enemigo, diablo mentiroso, cómo nos quiere poner zancadilla en ese lugar, vea, nos quiere impedir que salgamos, nos quiere impedir. No, ellos entendían que eso era parte del proceso de llevar la palabra, el mensaje. Ellos eran los bienaventurados, ¿cierto? Bienaventurados los que por mi causa son vituperados. Y ellos eran los bienaventurados. Y como iban a ser esos bienaventurados, oraron por valentía. Levantaron esa oración por valentía. Y entonces vemos que la iglesia iba creciendo. Pero entre más iban compartiendo el evangelio, más oposición iban encontrando. Pero el resultado estaba ¿en quién? En las manos del Señor. Y vamos a ver más adelante un hombre que cuando uno ve esa historia, muchos de los que estuvieron alrededor dirían, ay no aguanta seguir compartiendo el evangelio, por allá lo matan, ¿cierto? Y lo vemos en el capítulo 7 del libro de Hechos y vemos la vida de Esteban. Y Esteban es un hombre que varias veces en la palabra de Dios, desde el momento que lo van a presentar, que es prácticamente un diácono, que es escogido allí desde el capítulo 6, los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que dedicarnos a predicar la palabra y a la oración. Y hay unas viudas que necesitan ser atendidas, ¿cierto? Con el alimento. Era una iglesia, la iglesia primitiva, y ellos compartían todo en común. Pero necesitaba quienes sirvieran a las mesas. Y por eso oraron, pero escogieron hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Damos gloria al nombre de nuestro Rey. Y entonces ese hombre era lleno del Espíritu de Dios. Y entonces ese hombre fue escogido. Este hombre es Esteban. Y dice la palabra que él estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, que él hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Él era un diácono, no era un apóstol. Siendo un diácono, y es donde vemos que nosotros somos los que colocamos como los niveles, pero el Señor nos ve a todos como servidores, ¿cierto? Como parte en su obra, como el cuerpo, su cuerpo, ¿cierto? Nosotros colocamos como, este es más que el otro, ¿cierto? Colocamos esas posiciones mucho más que el otro, ¿cierto? Estaban los apóstoles, ellos habían caminado con Jesús. Pero eso no quería decir que Esteban no podía ser usado por el Señor. Él era un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios. Entonces, él en su posición no dijo, no, yo no hago eso. Él compartió, él estaba compartiendo aún lo que el Señor le había dado. Él hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y entonces unos hombres allí en la sinagoga dijeron, vamos a decir una mentira. Vamos a decir que ese está hablando en contra del templo. Le está yéndose en contra de las leyes. Ese hombre está haciendo cosas inadecuadas. Y entonces ellos hicieron todo eso. Ellos intentaban persuadir a la sabiduría que había en Esteban, pero no entendía que era el Espíritu de Dios en la vida de Esteban que le daba la sabiduría para hacerlo. Y entonces vemos que ellos se van en contra y hacen que pagar testigos mentirosos. Dice, ese hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret
destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces él era, como quien dice, estaba el Señor respaldándolo en todo momento. Y le preguntan a Esteban, ¿qué pasó? ¿Son ciertas estas acusaciones? Y Esteban, uno diría, ay, ¿será que digo que no o qué? Pero Esteban responde de una manera que el Señor le respalda. Y él les hace entender desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos del pueblo de Israel allí en Egipto, que fue llevado como esclavo, hasta los tiempos que estuvieron en el desierto, donde llevaron el tabernáculo, hasta los tiempos donde llegó a David el tabernáculo y David le dijo al Señor, yo quiero hacer un templo, una casa para que habite mi Señor, y donde dice finalmente que a quien se le permitió hacerlo fue a Salomón. Entonces vemos en Esteban que él comparte una palabra bastante extensa, pero uno diría, ¿será para su defensa? No, él está hablando lo que el Señor le envió a hablar. Y finalmente él nos insta a entender de que ese lugar que ellos estaban considerando que era muy sagrado, que eso era lo más sagrado, que el mensaje que ellos estaban llevando, él les dice finalmente que se arrepientan. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre el Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen un profeta a quien sus antepasados lo hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Entonces les está diciendo que la condición de ellos es una condición de religiosidad, una condición cerrada, una condición en la que ellos están solo pensando en llevar unas costumbres, pero su corazón realmente estaba muy lejos de agradar al Señor. Él no se defiende, él habla lo que el Señor le ha dicho que hable. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban sus puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? Enojo, qué rabia, ¿cierto? El resultado no fue bueno. El resultado fue de mucha rabia. Porque cuando se comparte la palabra de Dios, hay unos resultados que no quisiéramos tener, pero el resultado está en las manos de Él. Y hay quienes en su religiosidad lo que hacen es enojarse. Y ese es un resultado que uno no quiere tener, pero el resultado está en las manos de Dios. Uno quisiera que todos dijeran, sí, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero arrepentirme, quiero humillar mi corazón, reconozco que soy religioso, reconozco que he estado equivocado, pero ese resultado está en las manos de Dios. Así que tocaron lo que ellos más amaban, su religiosidad, su institucionalismo, algo que ya ellos tenían claro, y decían, eso no es negociable. Era como volver a empezar de nuevo, volver a empezar de cero. Y así fuimos nosotros. Nos quitaron todo eso que al principio nos sentíamos atacados, nos enojábamos,
nos mencionaban la Virgen, ay no, ella es intocable, ¿cierto? Como intocable. Y nos ofendíamos y nos enojábamos, pero realmente era nuestra religiosidad, nuestro corazón terco, hasta que un día vino el Señor y nos convenció. Fue Cristo Jesús quien hizo la obra allí. ¿De qué habló Esteban? Habló a sus corazones también. El resultado estuvo en sus corazones. Y para unos el resultado en sus corazones es que me humillo. Para otros el resultado en sus corazones es voy a pelear. Yo voy a defender mi punto de vista. Y hasta come y mata del muerto, ¿cierto? Y entonces vemos un resultado que finalmente él es muerto a pedrada. Y uno diría, ¿será que tuvo un buen resultado? A los ojos humanos muchos dirían, no, qué miedo morir así, ¿cierto? No, qué miedo que eso le pase a uno, ¿cómo así que eso nos puede pasar? Pues no estamos en ese tiempo. Sin embargo, muchas veces nosotros guardamos silencio por cosas mucho más pequeñeces, ¿cierto? Tonterías. Cosas que estamos pensando es que, ay, me van a tratar mal, me van a mirar feo, me van a decir esto, ¿cierto? Y entonces es donde muchas veces no dejamos que sea el resultado en las manos de Dios, sino que nosotros determinamos el resultado, ¿cierto? Esteban estuvo lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Él tuvo ese dominio propio, pudo ver la gloria de Dios aún en medio de la adversidad. Y muchas veces nosotros preferimos la gloria del hombre antes de dejar la gloria para Dios por miedo a las adversidades, por miedo al resultado. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿de qué estamos nosotros llenos? ¿De qué estamos llenos nosotros? Porque la clave principal en todo eso es que ellos estaban llenos. Y por algo me inquietaba porque el Señor ha venido hablándonos de ese poder transformador. Porque el Señor nos preguntó, ¿Cristo vive en ti? ¿Sí? ¿Cómo vive Cristo en ti? Y es donde debemos de pellizcarnos un poco, ¿cierto? ¿Cómo está viviendo Cristo en nosotros? Hoy la iglesia cree que por sus estrategias humanas llenan estadios, dicen, hicieron la oración de fe, tantos y tantos se convirtieron, pero es la mentira más grande que muchas veces nos queremos creer. Hay un hombre que se llama, se me perdió el nombre de él, es un pastor que escribió un libro sobre ese nuevo nacimiento y él habla que la iglesia está llena de cristianismo fabricado. Y habla de que a través de que hemos llevado, que repita conmigo la oración de fe, haga conmigo esto, ¿cierto? Y entonces como unos puntos, pero no había ese respaldo, no hay ese respaldo del Espíritu Santo, sino que son estrategias humanas. Dice que lamentablemente la iglesia se está ahogando hoy en día en esa condición, con cristianismo fabricado, porque no se ha buscado, no se ha esperado el respaldo del Espíritu Santo, no se ha dejado la dirección del Espíritu Santo, porque tenemos que empezar a mirar de qué estamos nosotros llenos. Tenemos que preguntarnos de qué estamos llenos, que muchas veces nosotros dudamos, que muchas veces nosotros queremos colocar una estrategia de hombre para que la condición sea premiante, para que la condición funcione a la manera en como yo espero que funcione. Entonces adornamos, decoramos las palabras,
le colocamos una cosita allí para que no suene tan feo lo que tengo que decir, para que no suene tan fuerte lo que el Señor me ha enviado a decir. Y creo que en esto soy muy reargüida realmente por parte del Señor. Vemos en estos 3 ejemplos unos puntos muy importantes para descansar en dejar el resultado al Señor. Y el primero es llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos invita, sean llenos del Espíritu Santo. Y habla de, no se dejen llenar, no se embriaguen, ¿cierto? Con vino. Pero lo que está hablando es, no se dejen involucrar por el mundo. Porque la iglesia está más involucrada por el mundo y quiere llevar el mundo a la iglesia y adaptarse de esa manera. Y de esa manera funciona, y de esa manera llegan los jóvenes, y de esa manera funciona en aquello y en esto y lo otro. Y entonces hay un punto importante, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y qué bueno nosotros mirar claramente lo que nos decía el Señor a través de ese poder transformador, donde tiene que haber ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, esa evidencia de que realmente es el Espíritu Santo el que obra, el que está en nosotros, el que nos da paz, el que nos ha dado amor, paciencia, benignidad, templanza, llenos del Espíritu Santo. Yo hacía una comparación con algo que me compartía la pastora, que debe tomar suero. Inicialmente estaba tomando suero, el que sabe rico, ¿cierto? Y no era la misma cantidad, le dijeron, eso no sirve, ¿cierto? No tiene la misma proporción, creo que es de sodio. Y entonces yo decía, uy, así estamos como iglesia, como el suero que sabe rico, ¿cierto? Suero que sabe rico y no sirve porque no es la misma cantidad, no sirve para la condición actual de la iglesia, donde necesitamos ser llenos, pero llenos del Espíritu Santo, no medio llenos, un poquitico por acá, un 30% del Espíritu Santo y el 70% del mundo, no, llenos del Espíritu Santo. Lo segundo que vemos allí en esos hombres es obedientes sin condiciones. Porque a veces somos como Jonás, yo te obedezco, sí, ¿cierto? Ay, pero es que si usted hace esto, pero es que si usted me organiza la situación de esta y esta otra manera, colocamos como esas condiciones, esos ajustes, eso que le queremos decir, yo te puedo obedecer hasta tal parte, pero es por lo mismo, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y tener la convicción que es el Espíritu Santo que nos ayudará a obedecer cada una de estas, de esto que nos envía el Señor a hacer en su obra, aquello que vemos tan difícil, aquello que vemos humanamente imposible, pero que no hemos entendido que es Dios, que es el Espíritu Santo que nos respalda para hacer su obra. Y entonces lo vemos allí en Hechos capítulo 4, 19, donde Pedro le dice, ¿acaso piensan que le obedecemos a ustedes más en lugar que a Dios? ¿Cierto? O sea, primero la obediencia a Dios. Y en estos tiempos sí que es importante, como lo compartía mi pastor a través del grupo, se vienen leyes y es donde estamos que empezar a tener firmeza para ser obedientes a pesar de que las condiciones no van a ser favorables en ese momento. Lo otro es valentía. Y esa valentía se la pedimos al Señor, porque así lo hizo la iglesia. Ellos pidieron valor para predicar la palabra. Ellos dijeron, Señor, danos ese valor. Ayúdanos a predicar la palabra. Dice allí en Hechos 4:29, voy a leérselos.
la manera en cómo oraron. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Fue la oración que hicieron. Ellos reconocieron quién era Dios, reconocieron todo lo que Dios hace. Ellos fueron a la misma palabra y finalmente oraron. Lo que el Señor les instaba también, les direccionaba, les enseñaba a orar, porque muchas veces no sabemos orar como conviene, dice la palabra de Dios. El otro punto que vemos allí es que no es con estrategias de hombre, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo dice Zacarías 4, versículos 6 a 7. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El quinto punto es: predica con la palabra y Dios es el que obrará. Pedro, para instar a lo que ellos estaban diciendo, estos están locos, están borrachos, ¿a dónde fue? Al libro de Joel, que les dijo: esta palabra, esto lo dice y esto se está cumpliendo. Más adelante, cuando estaba enfrente de aquellos hombres, allí frente a los sacerdotes, les habló de que era Cristo Jesús la piedra, ¿cierto? Que ellos habían rechazado. Estaba escrito en la palabra. Y más adelante en Esteban vemos cómo él hace como un recorrido por la palabra. Empieza desde Abraham hasta David, hasta Salomón, hasta llegar a ellos y decirles quién era Cristo Jesús, el reposo, ¿cierto? Y entonces, como sexto, vemos toda la gloria es para Dios, porque estamos pensando en los resultados, pero resultados que me glorifiquen a mí muchas veces. Ay, para que digan que predica muy bueno, ¿cierto? No es como para que digan que predica bueno, no. Es el Espíritu Santo el que obra. Pedro aclaró: yo no sané al paralítico, fue Dios. Y hay algo que es importante. Si podemos predicar y entender la palabra de Dios, es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es por nada más. Nosotros somos vasijas de barro, lo dice la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor nos invita a que obedezcamos sin importar en medio de qué circunstancias estemos, sin ver los resultados, que nuestra certeza está en que estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios y el resultado lo dejamos en Él. Pero tenemos que tener algo claro: estás obedeciendo. Porque a veces por el relajo de nosotros decimos: el resultado lo da el Señor. Pero estamos trabajando, estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, porque también es un arma de doble filo. Decimos: bueno, es el Señor el que convence, pero ¿estás haciendo tu parte, lo que te ha enviado Dios a hacer? El resultado lo da el Señor, pero nosotros tenemos que obedecer para su obra. Él nos invitó a trabajar en su obra. Él nos equipa para trabajar en su obra, pero nosotros tenemos que obedecer al trabajar en su obra y dejar el resultado en las manos de Dios. Si ponemos a comparar, diríamos, allí nuevamente Pedro predicó y 3,000 se convirtieron, luego 5,000, tremendo el resultado que vino en la vida de Pedro. Pero Esteban predicó y el resultado fue apedreado. Pero lo que no sabemos es el pequeño detalle, o sí lo sabemos. ¿Quién había allí? Saulo, parado, sus túnicas fueron tiradas a los pies de Saulo, que luego se llamó Pablo.
que él dijo sí, estuvo de acuerdo con que lo mataran apedreado, ese Saulo religioso que en ese momento no le gustó la palabra que había predicado Esteban, no le gustó a ese Saulo, pero ese mismo Saulo luego fue transformado, convencido, confrontado por Jesús. Un día Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Y es ahí donde ese Saulo es convertido, hecho un nuevo hombre, y ahora es un Pablo. El resultado lo dejó Esteban en las manos del Señor. Él dijo: veo la gloria de Dios. Estoy muriendo, me están apedreando, pero yo no sé, yo veo la gloria de Dios. El resultado está en las manos del Señor. Y él no vio tampoco allí como el misionero, quizás el resultado ahí inminente, ay, tantos se convirtieron. Pero yo creo que también nosotros somos parte de ese resultado. Somos los gentiles, los que fuimos alcanzados. Luego de que Pablo es convertido y enviado a los gentiles. Entonces la magnitud es mucho más grande. Pero la gloria no es para Esteban, ni la gloria es para Pedro. La gloria se la lleva el Señor. Así como si el Señor nos invita a trabajar, en la gloria para el Señor. Amén. Entonces sembraremos y dejaremos el resultado en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche. Y creo que por lo que me lleva el Señor es a orar por valentía. Así como la iglesia primitiva en aquel momento. Nosotros hemos venido de un evangelio fácil. Las leyes nos ayudan, tenemos un país libre, tenemos un lugar libre para predicar la palabra. Podemos pararnos afuera, ¿cierto? Y en eso tan fácil hemos estado haciéndolo lo preciso, ¿cierto? En el facilismo. Pero oremos para que empecemos a ser valientes, pero valientes en las manos de Dios. Amén. Y podamos dejar el resultado en las manos de Dios. Amado Padre, en esta noche, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, Señor, aún, para saber orar como conviene. Señor, se levantan tantas leyes en este tiempo y quizás nos asombramos, nos preocupamos, nos inquietamos. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con las familias? Pero hemos olvidado que hemos descuidado tu palabra, hemos dejado un bache muy grande en cada hogar, Señor, en este tiempo, y luego nos preocupamos cuando ya vemos, Señor, que se levantan leyes, que se levantan muchas cosas en contra de predicar tu palabra con libertad. Perdónanos porque cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo con tanta libertad, no lo hicimos. Perdónanos porque no hemos permitido que nos llenes cada día, porque el mundo nos entretiene, las muchas quehaceres nos entretienen, Señor. Perdónanos, Rey, pero hoy pedimos, ayúdanos a tener, Señor, a escoger la mejor parte, mi Rey, de llenarnos de tu presencia, a escoger la mejor parte, mi Rey,
de obedecerte primeramente a ti antes que a los hombres, porque podríamos mañana darte la excusa, es que las leyes dicen esto. Ayúdanos, Señor, en ese momento, como iglesia. Aún, Señor, llénanos de valentía, Señor, en ese momento, para poder pararnos firmes, para decir, primero vamos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, a vivir tu palabra, a ser de testimonio. Te lo pedimos, Señor. Seas obrando en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Extiende en esta noche tu misericordia a nosotros y ayúdanos a empezar nuevamente, a encaminarnos, Señor, y a ser determinados. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos querido colocar estrategias de hombre para llevarnos la gloria a nosotros como hombres. Ayúdanos a darte siempre la gloria a ti, mi Rey, y a entender que nosotros trabajamos en tu obra, pero eres tú, Señor, el que darás el resultado. Lo colocamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.